Caroline Leavitt dejará la jefatura de prensa de la Casa Blanca a fines de agosto, todo esto en Estados Unidos, tras un año y medio como una de las figuras más visibles del segundo gobierno de Donald Trump. La portavoz atribuyó su salida a razones familiares luego de regresar de su baja de maternidad y seguirá vinculada al presidente como asesora externa. Este anuncio coincide también con la polémica por el operativo secreto de Ankara, donde Trump habría abandonado el Air Force One oculto en un contenedor de catering para cambiar de avión ante una amenaza de Irán. Aunque Leavitt no participó de ese viaje, su salida ocurre en medio de cuestionamientos a la relación de la Casa Blanca con la prensa y a los protocolos de información presidencial. Sí, a ver, partamos con lo de Caroline Leavitt, que era la portavoz, la vocera de Estados Unidos. De todas maneras, hay que decir igual que la vocería, la Secretaría de Prensa, que es el mismo rol, no es lo mismo que en Chile, que forman parte de cierto el comité político, que parte de la toma de decisiones, un rol relevante. No, en realidad era más bien un rostro que salía y daba conferencias de prensa, informaba, entregaba comunicados. Era un rol, si se quiere, mucho menos político del que, por ejemplo, tienen en Chile. De todas maneras, Caroline Leavitt, en términos simbólicos, era una figura muy parecida a lo que fue Mara Cedini con José Antonio Kast. De hecho, era la más joven en la historia en ocupar ese puesto en la Casa Blanca. Y también le daba como esa frescura, si se quiere, al gobierno de Donald Trump, pues, cuando sobre todo tenía que comunicar malas noticias. Ella dice que es por razones familiares su salida, lo dijo también el presidente Trump. Todavía no hay, y esto se nota que lo pilló de sorpresa, porque todavía no hay un reemplazo claro de quién va a ser el futuro portavoz de la Casa Blanca. Y también pasa con Leavitt, que se va justamente cuando la encuesta, una de las más recientes, YouGov, que es la que sale allá en Estados Unidos, marca a Donald Trump con un mínimo de aprobación histórico. O sea, está en su peor momento. En este momento Trump está en su peor momento, y estamos a 3 meses de lo que son las elecciones de medio término, elecciones en donde se prevé una derrota de Donald Trump, y Donald Trump necesita de manera más o menos urgente salvar los muebles. Ya ha hecho uso a distintas estratagemas para tratar de salvarlo. Entre ellas, lo que comentábamos ayer, esto de la vacuna y sacar una agenda antivacuna un poco del sombrero, para tratar sobre todo de atraer a las bases propias, que es parte de esto. Dale. No, que Caroline tiene 28 años, que está ya dio a luz a su segundo hijo y recién había egresado de su baja maternidad, pero lo que queda como narrativa es que ella abandona el puesto de jefa de prensa, como va en pantalla, es titular de ABC, pero va a seguir ligada a Trump como asesora externa. Entonces, esto es algo de carácter personal, que cualquier persona puede decidir dar un vuelco en su vida en función de decisiones personales o familiares, o hay también algo más ligado a estrategia política en función de las midterm, que son las elecciones que vienen, y que Caroline Leavitt la esté dejando en función de eso, porque Trump la describió como, la voy a citar textual, una de mis asesoras de mayor confianza y que tiene un rol político durante la campaña para las legislativas de noviembre. O sea, con 28 años es una de las más cercanas a Trump, la saca del puesto. Puede ser como cuando, por ejemplo, un ministro deja el cargo para ir a ser jefe de campaña de cara a una elección importante. Tan bien considerada la tienen que dicen, ¿sabéis qué? Tú lo haces tan bien que esta legislativa, estamos en un momento complejo, hay que ir a ganarla, tú tienes la inteligencia, la estrategia, te mando hacia ella. Puede ser. Yo leí en la mañana que de todas maneras ella no se separa del todo del gobierno, va a quedar algo así como asesora externa. Entonces, pero a lo mejor lo de las razones familiares son ciertas, como fue mamá hace poco, necesita como cuidar la guagua. Puede ser, digamos, parte de esta conversación. Es algo que evidentemente vamos a estar analizando. Pero lo otro interesante es también que pasó ayer, y que mientras todo esto ocurría en la Casa Blanca, Donald Trump estaba en su casita, estaba en la cumbre de la OTAN en Turquía, nada que ver en su casita, estaba muy lejos de su casa, estaba en Turquía en esta cumbre de la OTAN, y tuvo que salir porque hubo aviso de ataque iraní en donde estaban ellos reunidos. Entonces tuvo que arrancar él, y tuvieron que arrancar también 2 de sus asesores, y lo hicieron con una estratagema ocupando lo que se conoce como un avión señuelo. Un avión que de hecho es más viejo. Se habla incluso que es medio digamos, no cuenta con ninguna de las comodidades de lo que puede tener un avión presidencial. Es casi ¿qué te diría yo? Como un container de
como de estos que están en los puertos, ¿cachai? Como bien tosco, y tuvo que arrancar y trasladarse a Inglaterra de esa forma. También ocuparon aviones señuelos las otras dos autoridades importantes que tiene Estados Unidos, entre ellas Marco Rubio, que tuvieron que también tomar aviones distintos para arrancar. Es muy curioso también la forma en que lo tomó el New York Times, que tituló, mira, el periodista Anton Troyanov, que el New York Times tituló de esta forma la nota. Para Trump, el vuelo secreto fue una estratagema asombrosa. Para Putin, un martes cualquiera. En comillas. Entonces, yo pensé que Putin había hablado a propósito de esto que hizo Trump, pero no, fue que el New York Times hizo la comparativa. Ahí estamos viendo. Ahora, ¿por qué decidieron hacerlo en este tipo de avión? Porque la medida de seguridad, de hecho, este avión es mucho más seguro en todo término. De hecho, tiene dinámicas de, por ejemplo, que la conexión satelital tiene que ser necesariamente está codificada, tiene complejidades, no es como llegar y usar el celular en ese tipo de aeronaves, tiene una protección mucho mayor en términos de comunicaciones y también está hecho de un material mucho más resistente. Ese es como el momento en que Trump sale del avión. Ese era el avión presidencial y que llevaba todo el equipo de prensa. O sea, si hubiese habido un ataque iraní, y de todas maneras hubiesen habido víctimas, pero claro, el presidente Trump no hubiese estado en ese avión. Oye, pero los periodistas y los funcionarios quedaron ahí adentro, pues a su suerte. Fueron señuelos. En una eventual... Y esto fue a propósito de que el servicio secreto les dijo que por medida de seguridad vinculada también a todo el tema con Irán, tenía que hacer este cambio, pero hoy yo tengo amigos, amigas que trabajan cubriendo al presidente, viajan en el avión presidencial y los dejó a su suerte, pues. Sí, pues. Mira, ahí estamos viendo lo que dice este periodista del Times que tituló, obviamente tocándole la oreja a Donald Trump, pero y también describiendo, yo estuve revisando detenidamente que efectivamente estas son parte de las estrategias que utiliza Putin, quien hace rato está como con amenazas, está en plena guerra, también hay que recordarlo, una guerra que de hecho ha recrudecido en el verano europeo. Es algo que suele ocurrir, como en frío baja mucho la intensidad de la guerra Ucrania-Rusia, pero en verano vuelve a abrirse, vuelven a haber ataques. Zelensky ha estado solicitando mayor armamento a Estados Unidos y a la Unión Europea porque se ha visto bastante mermado la situación en materia armamentística. Es una guerra que ya se ha extendido por bastante tiempo y da la sensación de que en ese largo, en lo que se ha hecho esto largo, se va desgastando mucho más Ucrania que Rusia. Como que Rusia está dentro de todo tranqui. Y claro, y Vladimir Putin con esas medidas de seguridad que prácticamente lo vuelven un blanco inalcanzable en esta materia.